Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión decidimos empezar nuestras discusiones con un tema que inevitablemente va a estar por un buen tiempo en el centro de la discusión política, y es el de la reforma energética. Se ha pospuesto, por razones del Pacto por México, de las elecciones que acaban de tener lugar, pero el tiempo llegó, ya estamos en ese momento. Desde luego que un segmento de este programa no alcanza ni remotamente a tratar todos los temas que se van a poner sobre la mesa. No hay duda de que la industria petrolera tiene unos problemas de mucho fondo que son de hace una buena cantidad de años. Ineficiencias, corrupción, disminución de la producción, y luego del otro lado están las propuestas para mejorar, para hacerle frente a esto. Una de ellas, vieja por cierto, es la de introducir al capital privado como parte de la renovación de la industria energética. Se ha dicho todos los actores que Pemex no se va a privatizar. Pemex no. Pero lo que se va o se tiene contemplado es abrir más, porque ya están bien abiertos, algunos de los sectores de los hidrocarburos a la participación privada, ya sea nacional o extranjera. Ese es un tema. El otro es ¿por qué razón se insiste en que la explotación de este hidrocarburo, de este recurso natural, sea por el Estado y no por los privados? Son dos temas que ponemos sobre la mesa nada más para abrir el debate, que lo tendremos aquí por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque ya les va a llegar la hora de la verdad, si cumplen con su promesa los partidos en el pacto, y la estarán discutiendo, pero vaya, en horas, en minutos estarán ya sentados a la discusión. En términos políticos, creo que la gran interrogante es si el gobierno de Peña Nieto va a decidir que quiere mantenerse en el pacto y pagar el precio de no hacer una modificación a la Constitución a la que el PRD se opone, y con tal de mantener a los tres partidos arriba de este pacto que algunos frutos importantes ha tenido, o bien decide irse con el PAN, que ha tenido la misma bandera que el PRI, o que tiene la misma bandera que el PRI de hoy, porque el PRI le regateó esa misma reforma energética al presidente Calderón y en alguna medida también a Fox. Entonces llegó la hora de la verdad, de decir, queremos caminar juntos los tres partidos, o quiere el gobierno seguir impulsando este camino que han emprendido juntos en el pacto, o está dispuesto, como en otras democracias, a decir, bueno, vamos por el 50% más uno, o los 2/3, en este caso, si fuera reforma constitucional, y me alcanzan mis votos junto con el Verde, el PANAL y Acción Nacional, y con eso podemos pasar una reforma constitucional. Creo que ahí está la litis política. La litis económica es entre los que conciben que manteniendo la prohibición a la inversión privada, o a más inversión privada, porque como bien tú dices, ya está en muchos, o sea, entrar en la parte de exploración y producción de hidrocarburos, es necesario o no modificar ese 27 constitucional, y hace sentido pasar a un esquema como han pasado muchos otros países. La gran interrogante que creo que no han respondido es si es necesaria esa modificación. Yo pongo mi punto de vista, yo creo que debe de haber inversión privada, siempre y cuando se den un conjunto de condiciones, un conjunto de reformas alrededor o de regulaciones alrededor de esa inversión privada, y que no lo debemos de confundir con la soberanía del Estado mexicano o de la nación sobre el subsuelo. Creo que hace falta, la competencia ayudaría a resolver, no en automático, Lorenzo, no lo creo, pero estos problemas que tú mencionas, desde la corrupción, baja productividad, falta de transparencia, etcétera. A mí me parece que la reforma energética hay que verla en plan muy amplio y no solamente vinculada al petróleo, aunque entiendo que siendo el petróleo un bien tan amplio que tenemos
en el subsuelo de México, incluido lo que está debajo de las aguas territoriales, que pues es un tema que jala toda la atención. Pero este tema se conecta porque en la mayor parte de los países donde no hay petróleo, se han desarrollado una serie de tecnologías que son cada día más importantes. No la del átomo que se ha visto frenada después de los grandes descalabros que ha traído en algunos momentos, en algunos países, pero sí la eólica, la del viento, la de el agua o la hidroenergía que se capta con la caída. En fin, hay muchas formas de generar energía, incluso la humana, que genera para usos domésticos en una bicicletita que anda un dinamo y cosas de estas, y energías alternativas que se crean a partir del gas que se genera con los desechos orgánicos en las casas, etcétera. Hay muchas cosas que hay que tocar, porque no tocar esto nos lleva a una monoproblemática, que es la del petróleo, y nos lleva a, si vendemos y rápidamente sacamos el petróleo, o lo sacamos más lentamente y les damos un mejor aprovechamiento, que es algo que se planteaba desde hace mucho tiempo. Pues hemos llegado a momentos en que vendemos 3 millones de barriles diarios. Ahorita estamos un poco más abajo, pero de todas maneras estamos vendiendo más de 2 millones de barriles diarios en petróleo crudo, pudiendo transformar en México, creando empleos, etcétera. Esto no necesita cambio de la Constitución, porque la petroquímica secundaria puede tener inversión privada, está esto totalmente autorizado en la Constitución. Lo que está reservado es hay que definir claramente qué es petroquímica primaria y qué es petroquímica secundaria. Pero una vez definiendo esto, la petroquímica secundaria puede generar una cantidad de industrias, de empleos y de inversión nacional y extranjera privada, que no contraviene lo que se señala en el artículo 27 constitucional, ni necesita cambiarse Yo creo que este es un tema central, que no está siendo puesto en el centro como le correspondería. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestro petróleo de aquí a un plazo largo? ¿Vamos a seguirlo vendiendo como crudo o vamos a producir con él muchísimas cosas? Como géneros, se pueden hacer camisas, se pueden hacer muchísimos materiales plásticos que se hacen a base de petróleo, etcétera, que estamos comprando en el extranjero y que los podríamos producir aquí. ¿No hay suficiente inversión? Bueno, que se abra la inversión privada para hacer esta producción. Estos son temas que a mí me gustaría introducir en el debate. Yo creo que una de las preguntas centrales, desde luego son muchísimos aspectos, es una cuestión profunda que se requiere desde luego de mucho análisis, de mucha información, pero creo que una de las preguntas centrales en relación con si se cambia o no se cambia el artículo 27 constitucional tiene que ver con si Pemex podría, incluso con algunos cambios que se hagan en su formato de gestión y demás, si Pemex podría realmente cubrir los objetivos y los propósitos de la modernización de la industria en las nuevas condiciones mundiales por sí misma, o se requieren capitales de otras empresas, capitales privados extranjeros, que bajo diferentes fórmulas pudieran realmente entrarle al toro, digamos, de la explotación, la exploración. Yo creo que ahí es donde es una de las preguntas que se tienen que responder, y lo que se esperaría es que de las diferentes posturas pues se debata, pero a partir de información, de argumentos racionales, más que de dogmas y de posiciones inamovibles. Y precisamente a raíz de ello entonces vemos que en la izquierda hay una división fundamental, creo yo. En la propia izquierda están, digamos, en la posición del PRD, que está basada en las propuestas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en las propuestas de reformas. Hay una alternativa ahí, en todo caso, frente a lo que se esperaría que podría venir del gobierno y del PAN, es decir, cambios, reformas a Pemex sin cambiar la Constitución, sin modificarla, pero está en la posición de López Obrador, que es que no cambia nada, es decir, simplemente la movilización que se convoca para evitar que haya un cambio. Pero ellos dicen no solamente la Constitución, sino nada. Es decir, hasta ahorita han dicho que no cambie por lo pronto nada. Ya se verá después qué cambios o qué reformas se pueden introducir, pero no hay propiamente una alternativa de cambio de López Obrador. Y por eso dice, nosotros no vamos ni siquiera con el resto de la izquierda. Ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Entonces, a mí me gustaría
Preguntarle a Lorenzo, a ti, Lorenzo, si, desde luego conociendo la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿te parece razonable? Si es algo que podría ser una alternativa adecuada frente a lo que eventualmente podría ser una reforma constitucional. Yo creo que sí, y voy a proponer, quizá no me dé el tiempo, pero lo voy a poner así. El petróleo se convirtió en un símbolo por una serie de accidentes históricos. No tenía que ser el petróleo la materia prima, pero resultó que ahí es donde el nacionalismo mexicano del siglo XX coaguló, porque coincidió revolución con el crecimiento de esta industria en manos de empresas extranjeras, básicamente para la exportación y surtir el mercado de países industrializados, no del mexicano. Y esto llevó a una serie de conflictos que van desde 1911-12 con Madero, 12, hasta 1938 una parte. Luego sigue la lucha cuando se hacen los contratos riesgo hasta los 1960. Luego sigue la lucha con la transformación de la petroquímica, esa división que es bastante arbitraria entre primaria y secundaria. Se trataba de abrir los campos a la inversión privada y sigue hasta el día de hoy, y ya está Halliburton con nosotros, etcétera. Yo tengo esta visión que es más allá de la economía, por esa razón histórica que lleva todo el siglo XX como el enfrentamiento entre una posición de que el petróleo es nuestro y para nosotros, y la posición de que es una mercancía que se puede comprar y vender, etcétera. Mi idea es que el petróleo puede volver a ser una fuente de dinámica, de orgullo, de confianza en los mexicanos. En 1938 se tomó, después de este largo conflicto, y la apuesta fue la siguiente. La de las compañías fue: no pueden con el petróleo, no pueden, se van a ahogar en su crudo y vamos a volver nosotros porque nos necesitan. Y la apuesta del general Cárdenas y después de los que estaban apoyándoles: sí vamos a poder. Estamos en una nueva etapa, pero casi podría yo decir que es la misma lógica. ¿Pueden o no pueden? Y unos dicen: no, es que necesitamos la tecnología, necesitamos el capital. Y la otra posición es nada más una propuesta. Es: ¿qué tal si sí pudiéramos? ¿Qué tal si pudiéramos darnos el enorme lujo de tener, como ningún otro, ni Statoil, ni Petrobras, ni nadie, una industria petrolera bien hecha, montada en esta historia, y donde nosotros podemos decir: sí se puede, sí pudimos mostrar que es ahí, pero pudo haber sido en otro lado? Sin embargo, ahora es ahí en el petróleo donde tenemos la capacidad de administrar bien, sin la carga histórica de la corrupción, y en función de nuestras necesidades. Entre otras cosas, nada más que no le exijan a Petróleos Mexicanos el tipo de impuestos que está pagando. Pero es una decisión política, fundamentalmente política. Yo celebro que hayamos podido, a raíz del 38, y que el general Cárdenas haya dicho que pudiéramos, y que hayamos podido y no nos hayamos ahogado en el crudo. Creo que cuando pasa el tiempo podemos buscar alternativas para coagular el nacionalismo u otros elementos que permitan esta coagulación del nacionalismo mexicano, y buscar realmente algún símbolo, alguna cosa, como fue en su momento el petróleo, que sea motivo del orgullo. No veo por qué tuviera que seguir siendo el petróleo, y tratar de buscar alternativas. Yo no sé si la de Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, sea suficiente, pero alternativas a esta producción, porque tú decías, el petróleo es nuestro. Yo no sé en qué sentido es mío, tuyo, de Paoli, de Crespo y de los demás, pero sí pongo la interrogante si es nuestro o podría ser más nuestro. Creo que podría ser más nuestro, pero se nos acabó el tiempo, y como dije, esto lo vamos a seguir discutiendo por largos periodos. Nos vemos. Sí. Bueno, ¿y el Pacto por México sigue o no sigue? Y si sigue, ¿en qué condiciones y con qué perspectivas?
Bueno, en realidad todo parece indicar que el pacto va a seguir adelante. Surgió desde luego algún problema o un riesgo, mejor dicho, con las elecciones. Primero lo de Veracruz, que puso en entredicho el pacto, porque PAN y PRD desde luego dijeron, oigan, así no podemos continuar, pero estaba también la propia elección como tal, y yo creo que ahí tanto Gustavo Madero como Zambrano, Jesús Zambrano, los dirigentes de PAN y PRD, ellos mismos como que pusieron más problemas a la posibilidad de que continuara el pacto, porque con o sin razón, es decir, con elementos que hubo, pero no perfectamente probados, por lo menos en los términos que ellos habían señalado, acusaron de que no se había aceptado el adendo, que los gobernadores iban por su lado, que había habido todo tipo de trapacerías, que las hubo seguramente, pero pareciera también que estaban como curándose en salud, para en caso de que les fuera muy mal. Por ejemplo, si se perdía Baja California por parte del PAN, lo sabíamos, de la alianza PAN y PRD, pues entonces el pacto se iba a ver ya en muchas dificultades, porque las propias dirigencias de esos partidos, después de las denuncias que habían hecho, iba a ser muy difícil decir, pues nos vamos a continuar con el pacto. Pero el caso es que Baja California salió bien, y entonces hay las condiciones, pero tienen que justificar internamente. Por ejemplo, a Zambrano le está costando trabajo dentro del PRD el justificar por qué se regresa a la mesa de negociación. Y además, bueno, el conflicto del PAN, aunque Madero salió fortalecido de la elección, pero el conflicto del PAN, pues como que han tratado ahí de remediar un poquito las cosas, pero puede de todas maneras poner en entredicho la buena continuidad del pacto. Es curioso, ¿verdad? El pacto se supone que es como un proyecto nacional, pero está dependiendo de cómo les va a las pequeñas oligarquías que controlan los partidos. Tú dices, Crespo, en Baja California salió bien. Bueno, pues para Castro Trenti debió de haber salido de la patada, pero para Madero le salió bien. Ahora, el punto que yo no alcanzo a ver muy claro es el del PRD. El PRD yo no sé qué ganó, aunque puede decir, es que yo también estaba en Baja California y es como la hormiguita que se sube sobre el buey y vamos arando. Entonces ganamos en Baja California, pero la verdad es que fue un desastre, porque en el otro extremo del país perdió, en Quintana Roo. Y sin embargo va a seguir, porque esto lo suponíamos algunos, va a seguir independientemente iba a seguir independientemente de lo que pasara en las elecciones, porque no tenían muchas alternativas, es más, no tenían ninguna alternativa. Una es salirse. Pero vuelvo al punto y con esto termino. Ese es un proyecto de, digamos, para el país y de gobierno. No es el proyecto nacional, pero es un proyecto de gobierno. Y se le condiciona a lo que salga de las elecciones. Creo que tienes razón que perdió, por ejemplo, en Cancún, ¿no? Y en Oaxaca. O el Benito Juárez, ¿no? Que se llama el municipio. Y creo que tenga muy poco que ver con que el PRD haya firmado el pacto. La verdad creo que es una cuestión básicamente local en este caso, aunque pudiera tener implicaciones nacionales, fue básicamente local. Y creo que también el PRD tuvo, por llamarlo de alguna manera, la mala suerte de que en estos comicios se jugaran elecciones en las que el PRD no es muy fuerte, salvo en el caso de Oaxaca, que también iban en alianza. En Guerrero, lo que tú dices de la hormiguita de vamos arando, pues también le pasaba el PAN. El PAN creo que contribuyó con 3% de los votos a la gubernatura que ganó, bueno, un exprista, pero vaya, del lado del PRD, ¿no? Entonces, como así tantos. se dan, como tantos, tienes toda la razón. Bueno, así se dan estas cosas de las elecciones, y lo que creo que estamos viendo ahorita, a mí me parece kafkiano. A ver, el adendum, sí, que era un adendum de 11 puntos, ¿no? De 11 puntos, por supuesto que no se cumplió, aunque también es cierto que no han sido capaces de probar, sí quedan 5, pero no han sido capaces de probar tampoco todas estas marranadas que hicieron en la elección. Pero fíjate, el primer condicionamiento del pacto es que se investiguen y en su caso se castiguen las irregularidades que hubo en las elecciones. Señores, eso lo tienen que hacer, o sea, no es una cosa que se tiene que pactar. Y luego las otras 5 o las otras 4 condicionantes es que se pasen en los extraordinarios o en los ordinarios
las cosas que ya dice el pacto que se deben de hacer. Realmente yo no entiendo estas 5 condicionantes, realmente me parecen como de Kafka, que se pase la reforma política, la reforma electoral y el Congreso. Me parece en todo caso mucho más sensato lo que se planteó en vez de hace una semana, cuando condicionaron el PAN y el PRD del pacto, hace 2 semanas cuando dijeron, oigan, tenemos que ver cuáles son las condiciones para seguir reviendo el pacto. ¿Por qué? Porque los que lo están cuestionando son los legisladores, que son los que tienen los pelos de la burra en la mano, son los que van a decidir si pasan o no. Pero vienen estas condicionantes que... Yo creo que tienes Dios mío. razón, María Amparo, en que no es entendible la situación tal como aparece en la superficie. Por eso habría que abordar un poquito los condicionantes propiamente políticos que está habiendo en relación con el pacto. ¿Qué pasa en relación con el PRD, para empezar por ahí? Que el PRD no es un monolito. Hay una parte del PRD que sigue siendo López Obradorista y en cuanto haya el registro de Morena, se van a ir para allá poco a poco y para las elecciones de 2015, por supuesto. Porque los chuchos son los que controlan el PRD y ellos están en el pacto claramente. Ahí está Zambrano, que es el otro chucho, Ortega, ¿no? Pero el tambaleo del pacto en parte se debe a la debilidad extrema del PRD, porque va a ser vaciado en alguna proporción importante, uno. La otra debilidad es que no tiene posiciones importantes en la mayor parte de las elecciones que se estaban jugando el 7 de julio y se tiene que aliar con el PAN, que es el que tiene las mayores posibilidades, por ejemplo, en Baja California o en Puebla o en distintos lados. Es el PAN el que va. No es solo una mosquita, es alguien que quiere como tabla de salvación para la sobrevivencia o para mantenerse como la tercera posición política, de fuerza política, sin que la rebase la Morena, que se podría pasar a ser la tercera posición, que se está afiliando al pacto, que se está afiliando al PAN, que se está haciendo que tengan cierto éxito bastante notable las coaliciones, a las cuales se opone López Obrador. De tal manera que si hay éxito en las coaliciones, López Obrador reduce sus posibilidades de acción. Esto es lo que yo estoy viendo detrás, que hace un poco más inteligible el tambaleo, la crisis, lo que se está planteando en relación con el pacto. Las debilidades propias del PAN, que tiene un divisionismo muy fuerte. La mayor parte de la gente del PAN está a favor del pacto, pero también hay gente que está en contra. Y en el PRD, yo creo que la mitad está en contra del pacto. No lo expresan tan claramente, pero sabemos que los López Obradoristas están contra el pacto porque él mismo lo está y que esto traería graves dificultades, ¿no? Ahora, yo creo que del pacto se puede esperar, básicamente ya de lo que faltaría serían la reforma energética de lo que hablábamos y la fiscal que tiene que ir asociada. Si va a haber una reforma energética razonable, significativa, tiene que haber una reforma fiscal fuerte también, profunda. Pero se entremetió el tema que estaba planteado en el pacto, pero para después, de la reforma política electoral. Es decir, tanto PAN como PRD de pronto dicen, sí, pero tenemos que tener una reforma política electoral con tales condiciones, con tales circunstancias, para poder avanzar en lo demás, como que fuera un condicionante. Y ahí la pregunta que yo hago, y que tengo de hecho, es, vienen 2 temas que para el PRI son indigeribles, básicamente, que son la reelección legislativa, en la política, en la reforma político-electoral, la reelección legislativa, una parte del PRI la acepta, pero otra parte claramente está en contra, y la segunda vuelta, que totalmente está en contra del PRI. Entonces, si el condicionamiento, tanto el PAN como del PRD fuera, si no se aprueban esas figuras, entonces igual no cuenten con nosotros para lo que sigue. Si el PRI va a aceptar por lo menos una de esas 2, yo diría que igual les dice, miren, la segunda vuelta no, o a lo mejor la reelección legislativa sí, para que podamos transitar, como ellos dicen, a la reforma energética fiscal. Porque si ahí se atora la reforma político-electoral, entonces igual y los demás no van a acompañar al gobierno en reforma fiscal y energética. Ahora, el PRI ya salió bastante fortalecido de todo esto, ¿no? Está en semanas pasadas anunciando con bombo y platillo el enorme éxito, 70% en un renglón, 50 y tantos % en el otro, ya se me olvidó cuál era cuál. 70 en congresos locales y 50 y tantos en municipales. En municipales. Él va realmente en caballo de Hacienda, porque en la elección presidencial sacó 38%, ¿no? Por ciento. 38. O sea,
prácticamente cuando pone ese 70, de decir, en unos meses lo duplicamos, ese sí es el que está ganando con el pacto en serio. Bueno, pues está ganando con el pacto y yo creo que se le está complicando. Habíamos propuesto tratarlo en el siguiente bloque y así lo haré, pero regresando a esto del pacto, la pregunta es si el PRD o la izquierda, porque no es nada más el PRD, la izquierda, llegamos ya en su conjunto, ¿les va a alcanzar que les den la segunda vuelta y la reelección y con eso van a dar el cambio al 27? Yo te diría que no. Que aun cuando en el remotísimo caso, la reelección, creo que el PRI podría votar dividido y salvar cara. La segunda vuelta, aun cuando se las dieran, que no creo que se las vayan a dar, la va a cambiar el PRD por una reforma energética que afecte el 27 y en algún sentido, digamos, su ser nacional. Yo tengo mis dudas que sea una moneda de cambio que les alcance, Crespo, para eso, y por eso veo que por ahí va a romperse el pacto. Yo creo que en relación con la reelección, el PRD es más opuesto que el PRI a ella. También es cierto. Porque en gran medida depende del manejo que hacen de las candidaturas, etcétera, y tienen que manejarlas cada 3 años, porque si se les van con sus electores y tienen candidatos muy importantes en función de sus votantes, pues esto le puede ir muy mal. Hay un reportaje magnífico ahora en el proceso de hace unas semanas, en el cual, hace 2 semanas me parece, en el cual hace un recuento y un balance de cómo le fue al PRD en Zacatecas, que es un estado que gobernaron y dejaron de gobernar hace relativamente poco. Pues les fue muy, muy mal, muy mal. Es terrible el recuento que se hace. Y esto muestra pues, las debilidades de las que hablábamos, ¿no? Por las cuales tiene que encontrar fortalezas en algún otro sitio, como la del pacto. Ahora, yo no creo que va a ceder el PRD en la cuestión de la reelección. El PRD, la reelección es una cuestión entre el PAN y el PRI. Y el PRI es el que parece que daría su brazo a torcer en ese campo para no darlo a torcer, como bien apuntaba José Antonio, en la segunda vuelta. Pero al PRD ninguno de los dos figuras le es muy favorable. Pero que la cuestión sería con el PAN. Yo estoy de acuerdo que con el PRD no es una moneda de cambio. Pero el PAN, si el PAN sí exige que haya o reelección o segunda vuelta o ambas. O las dos. Para ir a una reforma energética que podría implicar un cambio constitucional, pero ya nada más con PRI y PAN, pero sí les alcanza, aunque el PRD quede fuera. Ahora, quedaría muy mal el PRI, ¿eh? Sí, lo que yo decía, el PAN. En todo caso, lo que yo decía era más reforma. el intercambio con el PAN, porque sí podría haber reforma energética nada más con el PAN y no con el PRD. Pero se nos termina el tiempo, regresamos. Estamos de vuelta y retomo una afirmación de mi colega Lorenzo Meyer, en donde decía y nos recordaba que hace una semana, más o menos, había sacado el PRI un desplegado vanagloriándose de sus logros electorales y diciendo que había sido pues el partido que más avances había tenido. Habría que ver bien las cifras porque si bien ganó más alcaldías y más congresos locales que otros partidos, tendríamos que verlo también en términos de población o, ¿por qué no?, en términos de PIB de los estados en que gobierna. En fin, hay muchas mediciones para poder decir si ganaste o perdiste. Ahora, estas ganancias y esta felicidad que le ha provocado al PRI, si yo fuera priista también me la habría provocado, ¿verdad?, no se está reflejando curiosamente en las encuestas. GEA acaba de publicar hace, pues, no sé, ya 15 días o así, la caída pues más acelerada que haya tenido, digamos, sin un evento interviniente muy importante, ¿sí?, como por ejemplo un gran acto de corrupción, qué sé yo, una caída de la popularidad de Peña Nieto, de la aprobación de Enrique Peña Nieto, de 10 puntos porcentuales. O sea, estamos hablando de un presidente que está en su 7º mes de gobierno, que es el inicio de su gobierno todavía, y que bajó de 55 a 45% en su aceptación por los ciudadanos. ¿Sí? Un poco más de lo que tuvo en votación, que tú nos recordabas, Lorenzo, que era 38%, pero es una caída muy fuerte y muy, aparte muy fuerte, pronunciada, digamos, una popularidad muy baja para los pocos meses de gobierno que lleva Enrique Peña Nieto a pesar del pacto. Y pues, ¿cómo se explica esto?
aparentemente se explica porque la economía simplemente no ha tenido los rendimientos, no ha llegado, como diría el expresidente Zedillo, a los bolsillos ese crecimiento. Entonces, pues sí, muchas reformas estructurales, muchos pactos políticos, mucha habilidad para negociar, muy buena comunicación para decirnos que baja la violencia, aunque tenemos 7,000 muertos, 7 meses de violencia, 7 meses de gobierno, y sin embargo, pues esto no se ha traducido en esas cosas que le importan a la población. Entonces, así lo yo creo tenemos. que hay un factor que vale la pena considerar, al que se dedicaba la semana pasada un artículo que me gustó mucho de Jesús Silva Herzog, que se llama Zarpar y Navegar, o algo así se llamaba el artículo. Entonces decía que, bueno, el principio del gobierno fue exitoso, el zarpar, que era lo que les interesaba, que fue realmente notable el éxito que fue registrado más en los líderes de opinión, en los medios, que en la población en general. También se veía eso. Pero fue un éxito, sobre todo porque se venía de circunstancias tan negativas en donde había caído tanto el prestigio del gobierno, que empezar en los primeros días anunciando un pacto en el que las fuerzas políticas principales lo suscriben y que lo habían estado negociando meses antes, le da toda una aceptación de que, bueno, está por la negociación, está por la integración, ¿verdad? Está por la participación más amplia, y también le deja el beneficio de la duda que siempre se acostumbra, o muchos acostumbran dar al principio de cualquier cosa, de un matrimonio, de un noviazgo, aunque después terminen fatales. Pero no tiene carta de navegación, decía navegar ya es más difícil. Está el pacto que pues puede ser que tenga ahí algunos tesoros del pirata medio puestos, pero no un pacto de navegación, claro. Hay muchas cosas con grandes interrogantes. ¿Qué pasa con la reforma energética? Como se decía, ¿qué pasa con la reforma fiscal? ¿Qué pasa con la reforma política? ¿Qué pasa con otras reformas que están en curso? Las leyes secundarias de la educación, de la reforma educativa, las leyes secundarias de telecomunicación. Todo esto no le da un claro pues mapa de navegación o curso de navegación, y ahora está empezando a reflejarse esto en las encuestas. La gente dice, bueno, pues es mucho menos aceptable que como pasó al principio. Los zarparon bien, pero navegarán bien el resto del sexenio, y ahí está el interrogante, ¿no? Pareciera que hubiera una contradicción entre lo que ganó el PRI, y que señalaba Lorenzo también en el segmento pasado, de 70% de los cargos que estaban en disputa, con este descenso en la popularidad. Pero yo creo que la propia elección, leída de manera adecuada, refleja que el PRI no le fue tan bien. Claro que cada partido presenta, trata de capitalizar y decir, nos fue bien, y ahí la llevamos, pero en realidad lo que hubiera sido importante para el PRI era ganar Baja California, que no ganó. No la perdió, ya la tenía el PAN, pero no la ganó, no la recuperó. Eso hubiera sido en todo caso algo importante para el PRI. Pero también el PRI perdió plazas importantes. Es decir, Puebla, en términos cuantitativos puede parecer así en bruto 70%, pues sí, pero ¿cuáles perdiste? Aguascalientes, buena parte de Coahuila, ¿no? En varias plazas importantes de Coahuila. De tal manera que una de las mediciones de a ver cómo le fue a cada partido en las elecciones no es con qué te quedaste, sino con qué entraste y con qué saliste. Y el PRI, pues sí perdió terreno. Bueno. En todo caso, el PAN recuperó en algunos casos también algunas plazas importantes, y al PRD estoy de acuerdo con que es al que peor le fue, digamos, ¿no? Es muy poquito lo que puede presumir realmente el PRD. Pero el PRI no es que le haya ido muy bien. Entonces, pero fue al que mejor le fue. Pero por eso, en términos de cómo llegaste y cómo sales, no es que le haya ido muy mal, pero tampoco es que pueda realmente presumir, es decir. Y también, otra cosa, no se le puede atribuir a que al Pacto por México le esté favoreciendo al PRI. También hay otras encuestas que han reflejado que la mayor parte de la gente no conoce bien lo del Pacto por México y no le importa. Yo creo que en las elecciones locales no fue un criterio de valoración. Entonces es difícil sacar la conclusión, yo la pondría totalmente en duda, de que al PRI, incluso con estos números, se les quiera ver como un triunfo o como que más o menos se quedó como estaba, aparte de las plazas que perdió. Pero no se pueden atribuir eso al Pacto por México, difícilmente. Yo creo que no debemos de hacer una lectura nacional, digamos, de las elecciones locales. Yo sí suscribo que al PRI
tú pones los ejemplos en los que le fue mal al PRI y tienes razón. También hay otros, por ejemplo, en Sinaloa, ayudado por su gobernador, bueno, no es su gobernador, es un gobernador de la Alianza, pero bueno, es más priista que el más de los priistas. Ahí, por ejemplo, avanzó muchísimo. Avanzó, como decía hace rato también Lorenzo en el caso de Cancún. Entonces, bueno, creo que puede acreditar logros. El problema aquí, y por eso tampoco me preocupa tanto la popularidad, supongo que a ellos sí les preocupa y les preocupa bastante, porque el presidente no puede hacer más cosas por ser más popular. O sea, el hecho de que ahorita tuviera Peña Nieto 60% de popularidad no lo ayudaría a pasar la reforma energética o la reforma fiscal. O sea, la popularidad va por un lado y normalmente suele, ¿sí?, ayudar al ego y al buen ánimo del presidente o a deprimirlo, pero no mucho más. No, vaya, mi punto es que no te da instrumentos, pero yo le prometí a Lorenzo que retomábamos también el tema de los congresos locales y qué significa el hecho de que la población haya decidido no ponerle en la mayor parte de las legislaturas locales que se eligieron, que fueron 13, en 10 de ellas decidieron por un gobierno unificado a favor del PRI. ¿Y qué significa esto? Así que cumplo mi promesa. A ver, lo Lorenzo, pongo, y lo pongo. Realmente como una pregunta. No tengo la respuesta, pero a lo mejor es una pregunta que no tiene mucho sentido. En el pasado, PRI y presidencia eran lo mismo. Que le fuera bien al PRI era que le fuera bien al presidente y viceversa. Más bien, tenía que irle bien al presidente y el PRI iba exactamente Ni igual. se medía la popularidad de los partidos. Y si ahora estamos viendo con esto puede ser, no es una mala pregunta, que se están diferenciando y que el presidente puede ir por un lado, no creo que pueda ir enteramente en contra, pero que el partido esté adquiriendo ahora algo que no tuvo durante mucho tiempo o que parecía que no tenía. Parecía un hueco al servicio de lo que el presidente quería ponerle. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, en el caso de Veracruz, estoy poniendo un ejemplo negativo, pero interesante a mi juicio, es un gobernador que no obedeció al presidente, hizo todas las trampas que fue necesario, puso en peligro el pacto, no le importó porque él es el partido en Veracruz. Y lo que el presidente diga o haga ha de ser interesante para él, pero no es vital. Si esta caída en la popularidad de Peña Nieto, que en buena medida está basada pues, en las formas, porque eso fue lo que lo llevó a la presidencia, formas más que contenido. Y como no hay mucho contenido y el PRI está avanzando en los estados, en estos congresos que tú dices, en donde ya no hay pluripartidismo, sino que está el PRI al mando, cerrando espacios políticos y acaparándolos todos. Es una pregunta, ¿y si estamos viendo el principio de algo nuevo para el PRI? Que partido y presidente, aunque sean de los mismos tres colores, ya no son lo mismo que antes, que eran como, bueno, la Santísima Trinidad, en este caso el Santísimo Duopolio, dos cosas distintas y la misma persona, ¿verdad? Es que yo creo que el PRI y el presidente fueron lo mismo hasta el gobierno de Salinas de Gortari, hasta ese periodo. Después, ya con Zedillo, empezaron a dejar de ser lo mismo. Incluso Zedillo habló de la sana distancia que tenían que poner con el PRI, etcétera. O sea que ya había empezado a haber ahí alguna división. Y desde luego, cuando dejó de ser definitivamente, fue cuando perdieron la presidencia, porque ya no tenían un referente en el nivel de ese poder ejecutivo nacional, ya lo habían perdido. Entonces, ¿quiénes se constituyeron en el PRI? Los gobernadores, a partir de los cuales empezó su recuperación. No hay que olvidar que los gobernadores son una de las claves fundamentales para explicar el regreso del PRI, y el que los encabezaba era Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado más grande, más poderoso, más exitoso, que apoyaba a los otros y que se convirtió en un liderazgo colectivo, pero donde cada gobernador hace lo que le viene en gana en su propio feudalismo, en su propio feudo. Eso es lo que da lugar a lo del feudalismo, ¿no?
Bueno, pues ya veremos si es el caso y que esto sigue así o empiezan a castigar gobernadores, que no podemos descartarlos. Acabamos con este tema, bueno, no acabamos, pero dijimos lo que pensábamos sobre este tema y vamos a un último bloque aquí en Primer Plano. Se había venido anunciando desde un tiempo atrás que sería muy rápida la canonización de Juan Pablo II, veloz. Las canonizaciones normalmente en la Iglesia han durado mucho tiempo. Se tienen que someter a los candidatos a toda una escala de ascenso para llegar hasta la canonización. Son primero beneméritos, luego beatos, luego algo así, y después ya pueden ser canonizados como santos. Se decía que la de Juan Pablo II venía muy rápido porque además había operado de inmediato varios milagros, etc. Hay siempre un abogado del diablo, hay toda una novela sobre el abogado del diablo en donde está diciendo, ese no es un milagro, ese es una ocurrencia, es una ilusión que tuvieron algunos, y entonces lo tumba el mismo abogado del diablo el proceso de canonización, porque tienen que ser milagros que operan científicamente comprobados, es decir, no se aplica la ley científica porque entra una ley sobrenatural y salva a la gente, ¿no? De una enfermedad. Esto es lo que ocurre con las canonizaciones. Pero ahora resulta que se está rezagando esta canonización, según anuncian varios medios. ¿Por qué se está rezagando? Aparentemente porque los impugnadores de Juan Pablo dicen él protegió a los pederastas, él protegió a una serie de elementos y atacó a otros que eran progresistas, como el caso de un gran jesuita nicaragüense, un poeta magnífico que es Ernesto Cardenal, que lo atacó y atacó a varios otros progresistas en el mundo. Entonces, ahora los progresistas, los que denunciaron a Marcial Maciel, etcétera, están diciendo, pero si él los protegió, ¿cómo va a haber un santo que se hiciera de la vista gorda frente a estas violaciones a los derechos humanos tan graves como es con los niños, ¿verdad? Y esto pues ha puesto un freno. En fin, yo dejo el tema ahí para que ustedes... ¿Cuáles fueron los milagros de Juan Pablo? No sé, pero ya mencionaron dos como muy exitosos y muy rápidos, pero... Sí, no saber. No sé si todavía están en proceso de echarlos abajo, ¿no? Pero entonces, si nosotros dejamos a un lado los milagros, en esta mesa hay varios agnósticos, es muy interesante lo que dice Francisco José, es que las leyes científicas se suspenden y pasa algo sobrenatural. Bueno, ese es el el otro área que nos queda para discutir es el área política, básicamente. El proponer a un papa que no hace mucho tiempo que pasó a otra dimensión es una razón política. ¿Cuál es la razón política que hace de Juan Pablo II algo muy importante para la Iglesia Católica, que quiere ponerlo ya como santo? Juan Diego se tardaron siglos, en cambio así. Lo que yo encuentro es su anticomunismo y la dureza que tuvo contra la izquierda en el momento en que ya el comunismo real estaba cayéndose. Ahí digamos que se acoplaron un papa muy decidido con un proceso que venía... que no nos habíamos dado cuenta algunos desde dentro de la Unión Soviética y que se iba a caer. Entonces, la rapidez de esta canonización es por el anticomunismo. Es una pregunta. Digamos, insisto, dejemos a un lado los milagros, porque lo de la protección a los pederastas ya se sabía. Y quiere decir que se inicia todo este proceso diciendo eso, en última instancia, es secundario frente a algo muy superior. Algo que nos interesa a la Iglesia tener en el centro ahorita. Pero si ya estamos fuera de la Guerra Fría, entonces no me queda claro.
¿Tendrá algo que ver, Pablo? Y perdón que yo te esté haciendo estas preguntas porque introdujiste el tema, pero digo, igual tenemos una ignorancia. Entonces, no sé cuáles son los procesos, este largo camino, sobre todo quiénes son los decisores para las canonizaciones. Creo pero que es ya venerable, beato. No, sí, pero ¿quién decide? Porque agregaría otro elemento al análisis que propone Lorenzo, en el sentido que es una cuestión política, y me meto también a la idea de que la Iglesia sabemos que ha sufrido en los últimos años pues deserciones de segmentos importantes de la población, y Juan Pablo fue el último papa popular, porque Ratzinger no fue nada popular, y el de ahorita comienza apenas, hizo un buen comienzo, tuvo discursos buenos, sobre todo de pobreza, y no pasó a vivir... Llamarse Francisco. Bueno, eso no es poca llamarse, cosa. No cualquier cosa. Entonces, que tuviera también que ver con esta política interna de la Iglesia de recuperación de población que se le está yendo, entonces que tenga que ver con esta cosa de popularidad de Juan Pablo, ¿no? A mí me parece que esto de las canonizaciones y las pruebas y quienes decidan a final de cuentas si es santo o no es santo, o si es beato en el caso de Juan Diego, ¿no? Son jerarquías distintas, la de la beatitud respecto a la... Refleja la burocratización de la Iglesia típicamente, porque visto desde una perspectiva cristiana, desde el propio cristianismo, la santidad es un fenómeno que se da entre un individuo y Dios, independientemente de lo que la religión en general es la religión. Las religiones, sí, así es, pero digamos, en el propio cristianismo, la santidad es pues alguien que tiene esta relación y que llega a ese punto, que es el objetivo, digamos, de todo el camino de Jesús, es llegar a eso, independientemente de que los demás reconozcan o no. Entonces se podría plantear la pregunta, ¿cuántos sí llegaron y no fueron reconocidos? Sin embargo, llegaron a ese punto, desde la perspectiva cristiana, digo yo, ¿no? Desde afuera se puede... O cuántos sí están canonizados y no llegaron a ese punto, que podría ser el caso de Juan Pablo, precisamente que lo dejen en ese porque el escalón. propio Evangelio te dan algunos criterios, dicen, cuidado con los falsos profetas, los que se presentan como que ya llegaron a ese punto y no son. Y entonces, ¿cómo los reconocemos? Pues por sus frutos, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, para decidir a quién sí le haces caso y a quién no, de caminar por esa doctrina. Pero a final de cuentas es un fenómeno que en realidad no tendría nada que ver con el reconocimiento. Por ejemplo, la propia divinidad de Jesús o su propia santidad no fue reconocida por la Iglesia oficial de su tiempo. Entonces no reconocieron ni santidad, ni divinidad, ni ser el Mesías, ni nada. Y sin embargo, en la creencia cristiana, por supuesto que lo era. O sea, no tiene que ver con el reconocimiento burocrático o no. Bueno, yo creo que en relación con la pregunta de Lorenzo, que es muy válida, porque pues finalmente es un programa de análisis político, la cuestión del anticomunismo, yo creo que tuvo un éxito inicial, porque además Juan Pablo II fue papa muchos años, más de 2 décadas. En su primera parte, el anticomunismo tuvo un peso muy importante, porque él era el adalid mayor en el orbe del anticomunismo, metido en un país socialista, Polonia, en donde viene un vuelco enorme, y después del movimiento de solidaridad, que es un movimiento político-religioso, apoyado por las tesis y las luchas que había tenido Juan Pablo y otros muchos, pero Wałęsa, o Wałęsa, como le decimos en español, el primer presidente polaco que es el merecedor de todo el éxito político de una acción de la Iglesia polaca, ha terminado, y terminó muy mal. El partido de Wałęsa ya nunca regresó, Solidaridad desapareció del panorama, a veces de haber sido un fenómeno enorme, porque era un partido de obreros, de los astilleros, etcétera. Bueno, pues un partido de obreros que derrota al partido de la clase proletaria, de la clase obrera. Entonces ahí estaba el éxito, pero esa etapa pasó. Ahora, hay que reconocer que Juan Pablo, por la razón que fuera, tenía un carisma especial, y en México, que visitó 7 veces o algo así, si no recuerdo mal, bueno, tenía unas clientelas enormes, y en los países católicos mayoritarios como Brasil y eso, un ascendiente enorme, a pesar de que no eran países anticomunistas en términos generales, pero él tenía un carisma personal que hay que reconocer. Y que ahora está empezando a recuperar, por cierto, el Papa Francisco, que lleva mi nombre, yo no lo puedo dejar de decir, porque es franciscano en función de la humildad, en función de la purificación de la Iglesia. Y ahora están yendo
a Brasil, va a ir a Brasil un el papa muy Papa querido. y está convocando. Leía yo hace unos días que 42,000 argentinos ya están apuntados para ir a recibir al Papa en Río, creo que va a Río. Entonces, estamos ante una situación distinta, también de orden político, porque todo esto tiene reflejos políticos, independientemente de que religiosamente tenga este significado o este otro, ¿no? Pero María Amparo te preguntaba, ¿quién lo decide? Lo Lo decide decide- el Papa actual decide, ¿tiene algo que ver? Es decir, ¿el No. Papa Francisco tiene algo que ver? No. ¿Quién es el que tiene que pone? ver porque tiene un ascendiente muy grande, pero hay varios comités que van verificando diversas tengo ni cosas. Hay varios comités, no recuerdo los nombres, que van verificando si se hicieron los milagros, si no se hicieron, qué pruebas hay, etcétera, ¿no? Entonces sí es algo en cierto Hay sentido algo que burocrático. implica todo un aparato No, burocrático. seguramente es burocrático y es político, y creo que tenga que ver con esta idea de que sí es muy popular o muy querido, como decías tú. Y por el otro lado, lo preocupante es decir, miren a quién canonizamos, ¿no? A quien tiene este tipo de lineamientos políticos, ¿no? Encubrimiento de la pederastia y ataque a los anticomunismo, ¿no? progresistas. A la teología de la liberación la combatió de una manera terrible. Pero tú querías decir algo más, Santa. Algún día espero que esto de los milagros ya para el siglo XXI no sea necesario, sino sus valores, independientemente Claro, de que haga juzgar. milagros o no, si estuvo Como con Juan valores 23. aceptados o no, y lo de los milagros, francamente, que se deje a un Pero lado. nos tenemos que ir. De todos modos lo Ha hubieran concluido este programa. Nos vemos la semana entrante. Por eso.